Bueno, la última parte que les pedí que trajeran para esta clase tenía que ver con recortar el pirata del, del fondo, ¿sí? Separarlo del fondo. Ya nosotros la clase pasada habíamos hecho el tema de la cara, la parte de matizar los colores de la cara de Mr. Bean para que se viera pues acorde a la cara del pirata. Y Hola, profe. cuénteme. Profe, qué pena. Es que tuve un problema con el internet que no me estaba sirviendo, pero ya lo puedo solucionar. Listo, no hay problema. Un momentico, yo miro a ver acá para quitarle la falta. Listo, ya no hay problema. Gracias. ¿Quién más me estaba hablando por ahí? Que escuché. Bueno, listo. Bueno, entonces lo que les estaba comentando era que la última herramienta que vimos pues fue primero para quitar las letricas de aquí, o sea, después de haber hecho la cara, y utilizamos una herramienta que era el tampón de clonar este de aquí para quitar estos elementos, estas letricas que habían acá, y luego habíamos utilizado la pluma para recortar o hacer una forma que me permitía recortar el pirata y separarlo del fondo. Entonces, en teoría, pues debían tener, digamos, al final debía quedar así. Les pedí también que dentro de la imagen original, pues había un tema acá y era que habían como unos pelitos, que esos pelitos pues los recortáramos por donde ustedes veían que había más contraste pues como entre el fondo y el personaje, y que ya les iba a decir pues la siguiente clase, es decir, la clase de hoy les iba a decir cómo íbamos a generar esos pelitos. Entonces ese es el primer paso que vamos a generar. Bueno, para esto obviamente necesitamos como guía un fondo de color, en este caso un fondo de color oscuro para poder hacer los pelitos aquí y ir viendo cómo vamos avanzando en el tema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una capa. Entonces, recuerden que aquí en el panel de capas, venimos acá y aquí donde está este signo más, ustedes le dan clic en, si tienen versiones anteriores del Photoshop, aquí no aparece un signo más, sino que aparece como una hojita, una hoja, el icono de una hoja. Entonces, ustedes le dan clic, ahí les aparece la capa nueva y esa capa la va a llevar hasta abajo, al final de todo. Cuando yo la llevo aquí al final de todo, entonces lo que voy a hacer es pintar todo el fondo de color negro. Entonces para eso voy a utilizar estos colorcitos que ustedes ven acá. Entonces cuando yo le doy clic aquí al color de adelante, ya sea al rojo o al blanco, bueno, en este caso es el color de arriba, este es el color de abajo, voy a jugar con el color de arriba. Entonces le doy clic ahí y me sale este cuadro que es el círculo cromático. Voy a seleccionar el color negro y después de que tengo seleccionado el color negro le doy clic en OK. Entonces aquí me queda elegido. Lo siguiente que voy a hacer es, y se los voy a explicar de dos maneras, ¿sí? Que esto puede funcionar de dos maneras. Hay una opción que es parado en la capa que acabé de crear, coger el tarrito de pintura. Este tarrito de pintura, por defecto, él viene en la herramienta gradiente, pero si ustedes se paran ahí y le dan clic sostenido, van a encontrar el tarrito de pintura. Seleccionando el tarrito de pintura, le van a dar clic al fondo. Entonces, el tarrito de pintura funciona con el color que nosotros tengamos acá. Si lo hubiera dejado en rojo, pues obviamente él me hace el fondo de color rojo. En este caso, obviamente, él lo pintó de color negro. Y pues ya sabíamos que cuando se muestran los cuadritos así es porque ese fondo es transparente. Entonces, una manera rápida de pintarlo es seleccionar el tarrito de pintura con el color de acá y simplemente darle un clic y listo. Si yo tengo o tuviera algún área seleccionada y le doy clic al tarrito de pintura, pues él solamente me va a actuar sobre esa área, ¿correcto? En este caso, como lo que quiero es todo, entonces le daría clic. Otra forma de hacerlo de una forma más rápida, sin necesidad de venir hasta acá a escoger la herramienta, es que ustedes pueden pararse en Profe, esta, ¿puedes repetir ese pedazo? Es que se te cortó. listo.
Se te Si corta un momentico la si yo llamada, tengo un área disculpa. seleccionada, si yo tengo un área seleccionada, esa área me va a servir como guía de lo que yo quiero pintar. Entonces, con el tarrito de pintura, simplemente vengo acá y lo busco y le doy clic ahí dentro del área y él solamente me va a pintar en el área. ¿Listo? Eso era lo que les había explicado en ese pedacito. Entonces ahora hay una manera rápida de ejecutar los colores, ya sea el color frontal o el color posterior, desde una capa que está vacía. Es decir, si yo quiero pintarla toda. En este caso, si me paro en la capa y le doy control suprimir, voy a pintar todo el fondo del color de fondo, es decir, del blanco. Pero si le doy alt y suprimir, lo voy a pintar con el color frontal. Bien, eso es como tener un tarrito de pintura y darle clic al fondo con el color frontal o con el color de fondo, dependiendo obviamente de lo que tenga. Entonces esa es una manera rápida de hacerlo. Con alt pinto el color del fondo, con control pinto el color de atrás. Entonces, bueno, esta capa de aquí nos va a servir de referencia para mirar lo que estamos haciendo en la capa arriba. Entonces, me voy a pasar a la capa superior, que es la del pirata, porque sobre esta es que voy a trabajar. Y vamos a sacar los pelitos que hay acá. Entonces, ¿cómo saco esos pelitos? Voy a escoger, se van a ir aquí donde está esta herramienta que es como como una gotica. Esa herramienta, pues, bueno, en las últimas versiones que ha tenido el Photoshop, cuando ustedes se paran sobre una herramienta, salen esos videitos como de ayuda que le dicen a ustedes que, para qué sirve la herramienta. Pero en este caso, si me paro acá, hago clic sostenido y voy a esta herramienta que se llama Smudge o dedo, en la versión de español dice herramienta dedo, es como una manito así con un dedo, con el dedo índice extendido. Entonces, mire, aquí sale este círculo que por supuesto corresponde, como nosotros veníamos trabajando, al tamaño de píxeles que pueden ser afectados. Entonces, en este caso voy a utilizar un tamaño de 2 o de 1 píxel, lo voy a ir variando, ¿bien? Y lo segundo, el mismo concepto de dureza que hemos venido trabajando, que dureza al 0%, pues implica que los bordes de esa circunferencia van a ser difuminados. Entonces, bueno, ahí está muy pequeñito. Ustedes ven que ahí el circulito es bastante pequeño. Y tengo aquí este valor que se llama strength, que está al 50%. Este es como, a ver, les explico qué hace el comando. Venga, yo lo ejecuto acá para que ustedes me entiendan. Por ejemplo, parado en la capa del pirata, mire lo que voy a hacer con el sombrero. Sí, eso es como hacer como las veces como cuando uno está pintando con carboncillo y uno quiere difuminar la sombra, entonces eso es lo que hace uno lo que hace es pasar el dedo, y como para difuminarla. Esto es lo mismo. Sí, si yo me paro aquí y le hago así, entonces lo mismo. Entonces miren que aquí este valor de strength lo que hace es que si yo lo bajo al 20%, mire que el jalonazo que va a dar es como si yo le hiciera menor presión al dedo. Por supuesto, si lo pongo más alto, por ejemplo a un 80%, pues el jalonazo va a ser mucho más largo. Entonces, aprovechándome de eso, voy a colocar esto al 2 píxeles y este strength de acá lo voy a colocar un valor cercano al 95%, por ejemplo, 95, cercano al 100%. Entonces, por ejemplo, 95, 96, dependiendo. Por ejemplo, ahí en el 95%. Entonces, mire lo que voy a hacer. Me voy a parar aquí sobre los pelitos que hay, o sea, donde deberían estar los pelitos. Y lo que voy a hacer es arrastrar. ¿Sí? Entonces, mire que ahí se van creando. Sí, lo voy haciendo varias veces. Bien, así. Si quiero que los pelitos sean más largos, entonces le aumento el valor acá. Por ejemplo, ponerlo en 97%. Y mire que ahí me va a dejar hacerlos un poquito más largos. Y así sucesivamente. Entonces empiezo a desarrollar esto, abrirlos.
Obviamente esto es más fácil si de pronto ustedes tienen una tableta de un lápiz óptico o algo así, esto lo pueden hacer mucho más fácil. Pero bueno, esa parte así. El valor tiene que ser cercano a 100, más no necesariamente 100. Ya les voy a explicar qué sucede con 100. Mire que si yo lo pongo acá, yo lo pongo en 100%, mire lo que sucede. Yo aquí me puedo quedar toda la vida haciendo esto y ahí no se va a soltar. Sí, yo puedo quedarme todo el tiempo así, 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 y cuando lo suelte, pues ahí ya va a acabar el tema. Entonces, obviamente no va a dar el efecto que nosotros queremos, porque si ustedes ven estos pelitos de acá, ellos arrancan con los píxeles fuerte y aquí se van desvaneciendo. Entonces, esa es la intención. Entonces, por eso les digo, digamos como valor máximo, de pronto un 98% para hacerlo un poco más largo, para hacer un poquito más larguito los pelos, pero en 96 yo creo que estaría como bien. Entonces, simplemente van creando aquí los mechones de pelos así. Y al final, pues obviamente esto les debería quedar a ustedes. Uy, vamos a ver si. Al final esto les debería quedar a ustedes así. Un momentico, ya les voy a decir. Yo le borro estas capas. Listo, al final les debería quedar, obviamente, con el fondo de color negro y les debería quedar los pelitos así creados. ¿Sí? Como se ven ahí, como se ven acá así, en esta parte de aquí también, entonces aquí donde quedan los dreadlocks, también colocarles estos pedacitos. Y bueno, esa es como la idea con ese comando. Bueno, ¿por qué hice el cuadro negro del fondo? Porque mire que si yo le quito el cuadro negro del fondo no voy a poder ver, o sea, los pelitos no se notan tan bien aquí, mientras que si le coloco un color de fondo de contraste, ya los puedo ver mejor. Bien. Entonces, bueno, eso está. Entonces, bueno, esa es la parte que, bueno, van a empezar a desarrollar allí. Listo, voy a saltar entonces a otros comandos porque finalmente pues eso se vuelve la repetición aquí, o sea, si lo aplican en esta parte, después lo aplican en esta de acá, luego por acá, etc. Entonces voy a seguir con los cambios que están en relación al fondo, ¿listo? Entonces denme un momentico, yo descargo nuevamente las imágenes, que las que tenía aquí en el computador las había borrado y ya vuelvo para saber cómo hacer la parte del fondo. Ya por ahí me habían dicho que usted entraba tarde. De hecho, creo que ya te había quitado la falta. Dame un segundito. Vale, pues. Sí, exacto. Ok. David Morales llegó o no. ¿Y Listo. cómo? David, Profe, ¿y qué tanto han avanzado? pues básicamente expliqué un comando para hacer como los pelitos del personaje. Que pues ya te quedaría es como para verlos en el video cuando lo publique. Y lo otro que hemos hecho es colocar este fondo. Entonces, venga, yo repito aquí rapidito para que usted lo pueda hacer. Perdón un momentico. Me decía que David Alejandro Morales sí llegó. No, no llegó. No lo veo por ahí. Listo. Bueno, entonces para que el compañero vea aquí, entonces les voy a repetir cómo es el tema de añadir el fondo. Pues hasta ahora teníamos el muñeco así, el personaje así. Entonces lo que hago es abrir el fondo de este papel, control A para seleccionar todo. Copio con control C. Vengo aquí al montaje, creo una carpetica que se llame fondo. Esa carpetica la ubico abajo, o sea, la paso abajo y sobre la carpetica le doy control B pequeña para que me pegue esto. Luego con este comando de aquí, entonces lo ubico, control T de tetero y con shift para quitar esa proporción
horizontal vertical, ¿no? Esa relación de aspecto. Enter cuando termine. Y ahora voy a colocar, venga, yo quito mientras tanto el montaje aquí, voy a abrir otra imagen, le digo control O para abrir, selecciono los barcos, abrir y listo. Aquí lo mismo, control A, copiar con control C, cierro aquí, control B pequeña para pegar y nuevamente lo ubico acá, control T de tetero para transformar. ¿Sí? Y vengo hasta esta parte de acá, vamos a colocarlo así en el centro, enter. Listo, ahí vamos. Eso es lo que vamos a hacer ahí en ese momentico. Listo, dale, profe, gracias. Bien. Una pregunta, es que yo cuando... Bien, lo que les iba a explicar seguido a esto, al tema de colocar las imágenes acá, es que ahora lo que voy a hacer es utilizar una opción que trae el Photoshop que se llama los modos de fusión de capas. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque les voy a explicar, digamos, con un concepto que seguramente ustedes conocen, que son los filtros que uno utiliza, por ejemplo, en Instagram o bueno, en estas aplicaciones, pues, donde uno toma fotografías y se pueden añadir diferentes cosas. Entonces, hay diferentes filtros que funcionan también con esos modos de fusión de capa. Los modos de fusión de capa se encuentran aquí y, por supuesto, actúan sobre la capa que yo tengo seleccionada. En este caso, esta capa que tengo seleccionada aquí, que se llama capa 2, que le voy a cambiar el nombre por barcos, por ejemplo. Esta le voy a poner aquí papel. Entonces, mire lo que voy a hacer. Los modos de fusión de capa, ¿cómo actúan? Yo me paro aquí y aquí están todos los modos de fusión de capa. Mire que si voy parándome sobre cada uno, voy cambiando la apariencia que hay acá. ¿Por qué se llama modo de fusión? Porque lo que hace el programa es, de acuerdo a las tres propiedades del color que son tono, saturación y brillo, se modifican, dependiendo obviamente del que yo tenga aquí, se modifican para fusionar estos píxeles de esta capa con lo que hay abajo, en este caso con los píxeles del papel. Yo podría también, por ejemplo, si tuviera más imágenes aquí abajo, podría añadir un modo de fusión de capa aquí, otro modo de fusión de capa y así, y que todas al final se puedan visualizar acá. Por ejemplo, en el caso de los barcos, mire que si yo me paro, por ejemplo, aquí donde dice darken, mire lo que sucede, el efecto que se fusiona allí. ¿Sí? Yo veo partes de la imagen del papel, pero también veo partes de imagen de arriba. Esta que se llama multiply tiene una característica bastante interesante y es que todos los elementos que tengan tendencia a que sean, mejor dicho, los píxeles blancos se van a convertir en transparentes o los píxeles claros se van a convertir en transparentes, quedando obviamente los píxeles oscuros solamente viéndose. Entonces, así sucesivamente yo puedo ejecutar. Entonces, mire que, por ejemplo, aquí los barcos quedaron fusionados y se ve muy, muy chévere la imagen con la imagen del fondo, con el papel. ¿Sí? Entonces, mire que ahí se fusionan. Por ejemplo, este como color quemado. Sí, parece como si estuviera estampado allí la imagen. Este pues obviamente tiene también un efecto parecido, colores oscuros, colores claros, efecto de screen o pantalla por encima. Mire por ejemplo acá estos. Y hay otro que se llama overlay, que mire que parece que fusionara los colores y los pusiera como en las tonalidades del de abajo. Entonces hay varios. ¿Sí? Si ustedes se pillan ahí, pues a mí, por ejemplo, particularmente me gusta, por ejemplo, este que se llama Multiply. Entonces, mire cómo se ve con el montaje. Sí, se ve bien. Lo otro es que ustedes pueden también, por ejemplo, añadir la otra imagen. Entonces, por ejemplo, aquí selecciono, control A, copio, este lo cierro, lo pego y le voy a cambiar el tamaño. Se lo voy a dejar ahí y lo pongo aquí en el centro. Listo. Entonces mire que a este yo le puedo añadir también otro modo de fusión de capa. Entonces, por ejemplo, si le pongo multiplicar, mire que aquí voy a ver los mapitas. Sí, supongamos que quisiera hacer un mapa, como una especie de mapa del tesoro allí.
Mire que aquí tengo el fondo del papel arrugado, viejo, y el tema de la impresión aquí arriba. Entonces mire que ahí puedo fusionar las dos imágenes. Incluso buscar aquí otros modos para poder fusionarlos. Entonces, esto ya depende de ustedes, de lo que quieran generar. Pues obviamente los tres fondos me parece que ya se ven pues como muy atacados de cosas, entonces solamente voy a utilizar, en el caso mío, el fondo de los barcos y el papel, y este no, pero si ustedes quieren pueden utilizar el del mapa y el papel, o el de los barcos y el mapa, o como ustedes quieran. ¿Listo? Les voy a hacer un paréntesis acá porque les voy a explicar esos modos de fusión de capa, cómo los pueden aprovechar. O sea, por ejemplo, para qué tipo de cosas. Entonces voy a hacer primero, voy a buscar primero aquí una imagen. Voy a buscar una imagen aquí, por ejemplo, digamos una imagen de estas como de matrimonio. Para dar como una especie de efecto de esto que ustedes ven aquí, ¿sí? Que se vea como estas tonalidades así, como sepia y todo el rollo. Entonces, por ejemplo, digamos que esta es la imagen que tengo, aunque esto sería chévere en una imagen un poquito más grande. Supongamos esta. Voy a copiar la imagen, voy a abrir aquí, listo. Entonces, ahí tengo la imagencita. Entonces, póngale cuidado a lo que voy a hacer. Yo podría, por ejemplo, seleccionar el archivo del fondo, copio, pego, lo voy a pegar acá, lo pongo debajo de, ¿sí? Y lo voy a ubicar, por ejemplo, ahí. Y a esta imagen de arriba, mire lo que voy a hacer. Por ejemplo, lo voy a dejar allí. Entonces, mire el efecto que da con, como si fuera una foto vieja. Entonces, por ejemplo, este de aquí le puedo bajar la opacidad un poquito para resaltar ciertas cosas. Entonces, esa es una manera, por ejemplo, de aplicarlo como si fueran filtros de fotografías como de Instagram o ese tipo de efectos. ¿Bien? Eso es una manera de verlo. Otra manera de verlo es generando, por ejemplo, una capa aquí. Mire lo que voy a hacer. Voy a coger gradación y en la gradación voy a abrir las básicas y lo voy a colocar del color principal, en este caso es negro, hacia transparente. ¿Listo? Entonces el color principal lo voy a cambiar, por ejemplo, con un azul, con este de aquí. Y voy a hacer un degradado radial desde el centro hacia afuera, es decir, el centro va a quedar azul y en la parte de afuera va a quedar transparente. Entonces mire lo que voy a hacer. De aquí a acá genero este color. Ahora voy a cambiar este color, por ejemplo, a fucsia. De aquí a acá genero este color. Ahora este color lo voy a cambiar a verde. Genero esto acá. Y luego en esta parte de aquí, entonces lo voy a cambiar, digamos, a amarillo. ¿Listo? Entonces ahí tengo esa mezcla así. Pero cuando yo cojo esto y le añado un efecto de capa, mire cómo va cambiando. ¿Sí? Como haciendo, por ejemplo, este. Mire la diferencia entre uno y otro. Sí, le añade como unos tonos ahí interesantes, como si fuera la foto, digamos, que hubiera estado al sol. Entonces, ahí hay unos modos de fusión que les pueden servir a ustedes, digamos, dentro del tema. De hecho, hay un efecto que es muy chévere, pues que en este caso no lo vamos a ver porque eso tiene un paso a paso largo, pero se genera a través de esos modos de fusión de capas. Entonces, vamos a ver si aquí me aparece, que es el efecto de, a ver, bueno, por ejemplo esto, ¿sí? Este tipo de imágenes, ¿cómo se pueden hacer? Entonces, mire aquí, vamos a colocar edificios, ¿sí? Un fondo de edificios, supongamos este acá. Tenemos ahí un momentico que cargue, listo, lo copio y lo voy a pegar aquí.
Listo. Entonces supongamos que lo tengo allí. Ahora, ¿qué voy a hacer con ese fondo? Lo voy a poner aquí atrás y, por supuesto, aquí me tocaría recortar a los personajes, ¿no? Pues aquí, obviamente, por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer, pero solamente voy a hacer, digamos, un recorte aquí. Entonces, lo que voy a hacer es copiar este de acá, perdón, este de acá, este aquí, control C, control V, y saco solamente este de acá y hago, ¿sí? Entonces, mire que ahí me queda la fusión entre uno y otro. Este de aquí le puedo bajar un poquitico la opacidad. Entonces me va a quedar recortado y con la textura como de los edificios, así como se ve en la imagen que les mostré ahorita. ¿Qué me hizo? Aquí. Sí, mírela aquí. Entonces sirve, por ejemplo, para ejecutar este tipo de elementos. Por ejemplo, esto. ¿Sí? También se hace de la misma manera fusionando capas. Mire lo que hablábamos ahorita de la fusión entre los diferentes colores de las imágenes. Bueno, hay diferentes cosas con que jugar. Este era el efecto que yo les quería mostrar, este efecto como de resaltar las características, digamos, de las manchas o las arrugas y todo eso. Empieza por una parte así. ¿Sí? Mire, por ejemplo, esta característica de donde se ven los poros, las arrugas y todo esto. Este efecto se puede generar a partir de, vamos a ver si voy a copiar la imagen acá y yo cierro esta de acá. Listo. Teniendo esta la voy a duplicar, ¿sí? A esta imagen de aquí. Entonces me voy aquí, menú imagen, ajustes, desaturar. Desaturar es convertirla en escala de grises. Y como queda ahí, a esta imagen le voy a decir brillo y contraste. Le voy a levantar un poquito el contraste, es decir, el contraste es que lo negro sea más negro y lo blanco sea más blanco, ¿no? Y le aumento un poquitico el brillo, por ahí. Y esta entra como modo de fusión en la de atrás. Entonces pille la diferencia entre una y otra. Sí, mire que aquí se resaltan obviamente los detalles de las arrugas y todo lo demás. Obviamente esto hay que empezar ya después a entrar en detalle aquí a resaltar algunos pelitos y no sé qué, para lograr que se vea al final, digamos, algo ya así. Y depende obviamente de la calidad de la fotografía también. Pero, digamos, es la manera como de iniciar el tema. Adicionalmente, pues dependiendo de lo que uno quiera expresar, por ejemplo, con la imagen, porque si uno quiere hacer que esta foto, digamos, se vea como más, digamos, dar la idea de que es una foto mucho más dramática y todo eso, pues entonces añadiéndole este tema de color, pues puede quedar obviamente mucho más interesante la fotografía. ¿Sí? Incluso en los mismos tonos sepia. Mire que cuando yo tengo este aquí, recuerden que yo puedo generar, por ejemplo, si tuviera multiplicar, lo coloco normal y lo pongo al 100% y abajo coloco un fondo de papel. ¿Sí? Como está acá. Y este de aquí le coloco, por ejemplo, multiplicar. Entonces pilla ahí los tonos sepia, cómo pueden generarse. O por ejemplo ahí. Entonces es interesante estas opciones acá de los modos de fusión de capa y bueno, ya ustedes le encontrarán pues como el uso o incluso si buscan tutoriales, por ejemplo en YouTube, se van a dar cuenta de cómo poder utilizarlos. Bueno, entonces finalmente, siguiendo aquí con el ejercicio, en la parte del fondo, listo, ya con el fondo allí puesto y fusionando las capas. Entonces en el montaje, mire yo lo que voy a hacer, en el pirata voy a aplicar unos efectos de capa. Los efectos de capa se aplican en este menú que hay aquí. Obviamente me paro sobre la capa que quiero afectar con los efectos de capa.
En este caso es la capa del pirata. Perdón un momentico, la pongo aquí al 100% para que se vea bien. Y póngale cuidado a lo que voy a hacer. Me paro acá y el primer efecto que voy a colocar es uno que se llama Drop Shadow, ¿sí? Que es sombra paralela. Entonces, ustedes le dan clic ahí y mire lo que hace el comando. Venga, yo lo saco aquí en limpio para que ustedes lo pillen. Vamos a quitar el fondo y voy a colocar un fondito debajo de este de color blanco. Entonces aquí en el pirata, mire, sombra paralela y mire lo que hace el comando. Y pille que cuando yo lo escondo, mire que ahí no tenía nada y miren que aquí se va a agregar una sombrita alrededor de esto. Entonces, ¿qué hace el comando? Él, de acuerdo a este esquema de acá, selecciona un punto de origen de iluminación. En este caso, la iluminación está por acá y se supone que está produciendo sombra hacia el otro lado. Mire la distancia, yo puedo mover la distancia de la sombra, puedo mover también la orientación de la sombra, que para este caso, si la luz viene de este lado, pues lo lógico es que la sombra se genere al lado contrario, ¿no? Hacia este lado de acá. Puedo generar, por ejemplo, la dureza de la sombra, así que tan fuerte quiero que sea o no, y el tamaño, entonces qué tan difuminada quiero que esté. Entonces yo lo que voy a hacer es difuminarla un poquitico y también le puedo cambiar el color. Entonces en este caso que está en negro, la voy a poner en un rojo bastante oscuro, como una especie de vino tinto, para que se fusione obviamente con la capa del fondo. Aquí también tiene método de fusión de capa. Mire que ahí está en multiplicar. Multiplicar era el que les decía que lo blanco lo vuelve transparente y lo negro lo pone más oscuro. Listo. Ahí. Y esto va a dar el efecto con el fondo de, mire la diferencia, ¿sí? Ahí está como con el efecto de la sombra y aquí está sin la sombra. Sin la sombra se ve como más plano, como si toda la imagen estuviera fusionada. Pero aquí con el efecto de la sombra lo que estoy logrando es que el personaje se separe del fondo. Entonces, bueno, está ese efectico ahí. También hay otro efecto y con esto pues quiero sacarlos aquí en limpio para que ustedes los investiguen. Mire, por ejemplo, aquí, efectos. Bueno, entonces ahí está digamos, tengo este muro de aquí y entonces voy a escribir unas letras acá. Ya yo escojo aquí una letra adecuada al tema. Podría ser, por ejemplo, esta. Vamos a darle un poquito de espaciado y un poquito más de... Listo, ahí. Entonces, pille, yo tengo, por ejemplo, estas letras. Perdón, voy a hacer aquí un efectico de vignetting en el centro. Entonces, lo que voy a hacer es voltear esto desde el centro hacia afuera. Listo, ahí. Y entonces, píllense acá lo que voy a hacer con las letras. Voy a hacer un efecto como si fuera un tubo de neón. ¿Sí? Como si fuera unas letras como en neón. Entonces, ¿cómo se hace ese efecto? Las letras las voy a poner de color blanco. Vengo aquí a efectos de capa y lo que voy a hacer es que le voy a decir, vamos a abrir uno que se llama Inner Glow. Ese Inner Glow lo voy a colocar, vamos a hacer el efecto de neón de color azul, por ejemplo, con este de aquí. Y le voy a decir normal, ¿no? Un efecto normal para que quede así. Y ahora vamos pillando acá cómo va quedando. Entonces aquí yo le puedo ampliar un poquitico por ahí.
Y luego voy a hacer no solamente el inner glow, sino también el outer glow, este que está acá. Y el de afuera lo voy a colocar del mismo color azul. ¿Sí? Entonces píllese que ahí queda como con ese efectico. Mire sin efectos, mire con el efecto. Ahora, si sobre esta misma, digamos, sobre una otra capa, yo hiciera, por ejemplo, vamos a colocarlo de color blanco y más pequeñito. Sí, supongamos una línea. Perdona, aquí lo voy a poner al 100%. Y yo tomo este de aquí con Alt, donde dice efectos, y lo arrastro hasta arriba. Mire que él me pega ahí el mismo. Perdón un momentico, yo coloco este mejor. Y con este flow de aquí al 100% también. Listo. Ahí. Entonces lo copio y lo pego ahí. Mire el efecto que me da. Y yo puedo cambiar, por supuesto, los colores. Entonces, por ejemplo, el Outer Glow lo voy a colocar aquí de fucsia. Y el Inner Glow también lo voy a poner aquí fucsia. Listo, entonces ahí me da el... Ahí queda mejor. Entonces me da ese efecto como de neón, de tubo de neón, como de discoteca o de letrero, pues, de valla publicitaria o ese tipo de cosas. Eso lo puedo hacer con ese efecto del Inner Glow y el Outer Glow. También hay otros efectos por allí que tienen, hacen las veces de que esto se vea como si estuviera con un hueco. Por ejemplo, sombra interna. Entonces mire el efecto que me da. Coloco una sombrita. Sí, parece la imagen como si estuviera recortada. Bien. Hay otro efecto que se llama Color Overlay, que es cambiar el color al que yo quiera. O en su defecto, también hay uno que se llama Gradient Overlay. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo cambiar, por aquí hay unos que, bueno, hay diferentes tipos de degradados, pero también yo puedo importar nuevos gradientes. ¿Listo? Entonces, dentro de la biblioteca hay diferentes tipos de gradientes. Sí, por ejemplo, aquí escalas de rosados, escalas de púrpura, escalas de rojos. Bueno, por ejemplo, vamos a colocar este. Entonces, mire cómo queda allí distribuido. Yo le puedo cambiar el ángulo, bueno, dependiendo de lo que quiera. La opacidad para fusionarlo con el, sí, con el color de las letras como tal, las escalas, si lo quiero más pequeño, más grande, bueno, como quiera. Incluso por ahí hay unos que son de grados metálicos, como de colores metálicos, que creo que en esta versión, si no estoy mal, los quitaron. Vamos a ver. Sí, creo que en esta versión los quitaron, deben estar por acá. Ah, bueno, uno los puede armar ahí. Pero supongamos que si yo quisiera, digamos, un degradado como para hacer unas letras en aluminio, entonces puedo coger, por ejemplo, este y si lo quiero modificar, le doy clic acá y aquí voy a encontrar los diferentes colores. Entonces, por ejemplo, este colorcito aquí vamos a colocarlo de este gris. Por aquí vamos a añadirle un gris un poquito más clarito. Aquí otro por acá oscuro. Este de aquí, entonces un gris también por acá, otro por aquí más claro. Y finalmente este de acá, otro gris como por aquí, este quedó muy oscuro. Listo, y vamos a colocarlo a 45 grados. Sí, entonces píllese cómo queda sí, como el efecto, como si fueran unas letras metálicas.
Adicionalmente, este de acá yo lo puedo colocar, por ejemplo, con otro que se llama stroke, este de aquí. Entonces, mire que cuando me paso acá, él coloca unas líneas por fuera. Sí, unas líneas que pueden ser por dentro, por fuera o en el centro. Por ejemplo, si yo las dejo ahí en el centro, le puedo decir que el tipo de relleno no sea un color, sino un gradiente, y le coloco el mismo gradiente que tenía ahorita. Bueno, que me tocaría volverlo a hacer acá porque aquí no está, pero a ver si está entre los rojos. No. Bueno, me tocaría volver a hacer el mismo. Pero de todas maneras yo lo puedo cambiar, sí, dependiendo de lo que necesite, y le puedo dar el efectico que quiero. Vamos a hacerlo aquí con degradados azules, por ejemplo. Digamos, este de aquí. Y aquí en gradient vamos a colocarle ese mismo, pero al revés, a menos 45. Listo, entonces me da diferentes efectos. Hay otro que también es muy chévere, que son hace las veces como de unas letras, como si fuera en gel. Entonces, perdón un momentico, vamos a colocar este aquí. Listo, así en rojo, y póngale cuidado, que se llama Bevel Anembos, este aquí. Entonces él lo que hace es colocar un punto de iluminación y un punto de sombreado abajo, de acuerdo a donde esté esto. ¿Sí? Entonces, este tema. Le puede cambiar la profundidad, el tamaño y qué tan difuminado quiero que esté. Entonces mire que ahí se ve el tema como si fuera en 3D, y si esto yo lo acompaño, por ejemplo, con un drop shadow, es distancia, menos tamaño. Vamos a ponerle esta sombra negra. Y entonces mire que ahí me queda como si fueran unas letras en 3 dimensiones. Y por aquí hay unos modelos de contornos, sí, que hacen que se vea como si fueran las letras en gel. ¿Sí pilla? Entonces, dependiendo obviamente de lo que necesite. Sí, por ejemplo, ahí. O incluso para hacer efectos como de gotas de agua, también está chévere el tema. Entonces, por ejemplo, un momentico. Es que en esta versión lo cambiaron. Pero bueno, digamos que hagamos una figura aquí. Digamos como si fuera una especie de gota de agua. La pintamos acá. Y vamos a añadirle este tema aquí. Sí, entonces copio y pego el mismo fondo, y mire que aquí se ve como si fuera, como si fuera un vidrio, pues, o una transparencia aquí arriba. Entonces, bueno, con esas cositas, digamos que uno puede jugar y generar algunos efectos allí que pueden ser interesantes. Entonces ahí les dejo la inquietud, pues, como para que las investiguen, las que hay por acá. Incluso hay una manera, pues, como de generar, por ejemplo, si yo quisiera hacer una bandera, hay una vaina que es, vamos a ponerla 800 por 500. Entonces, digamos que yo quisiera generar una bandera. Entonces, tengo aquí, vamos a hacer una bandera colombiana aquí. Listo. Por aquí, entonces, vamos a pintarle el azul. Y vamos a tirarle aquí el rojo.
Y a esto, entonces póngale cuidado a lo que vamos a hacer acá. Voy a seleccionar esta de aquí. Y es como si le colocara color blanco aquí. Vamos a hacer unos... dureza al 0%, importante eso. Sí, como unas veticas aquí. Inclusive le puedo cambiar acá el tamaño. Listo. Y una vez está esta parte así, entonces puedo seleccionar aquí inglete y relieve. Vamos a ponerle el normal, y vamos a darle bastante. Listo, ahí como está. Y finalmente aquí le digo multiplicar. Que le puedo agregar como una especie de arruguitas. Pues esto haciéndolo mejor, obviamente, pues va a salir como si la tela estuviera arrugada allí. Pero bueno, es más o menos pues como el efecto o el detalle que uno necesita. Entonces, bueno, eso lo dejo ya a consideración de ustedes que le quieran colocar allí. Pero particularmente yo le coloqué simplemente una sombrita ahí como para separarlo del fondo y listo. Y después de esto, entonces lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta texto. Entonces, para la herramienta texto creo una capa nueva. Aquí le voy a colocar una tipografía. Vamos a ver qué letra me cuadra acá, aunque no he instalado pues como muchas que digamos. Pero por ejemplo esta. Vamos a decirle... por aquí. Y también voy a jugar entonces con el tema de los gradientes. Entonces voy a ir acá. Por ejemplo, a este. No, es que quitaron todos los buenos. Profe, es que a Ajá. mí me salen las letras del texto muy pequeñas. ¿Cómo hago para hacerlas un poquito más grandes? Bueno, venga, yo les explico este tema de, bueno, cuando ustedes van a hacer un texto, mire, yo cojo la herramienta texto y le doy clic. Hay dos, bueno, primero hay dos maneras de hacer un texto. Una es haciéndolo por área, para garantizar que obviamente de Ajá. aquí no se vaya a pasar acá, ¿sí o no? Esa es una. Y otra es simplemente haciendo clic. Haciendo clic, pues la diferencia radica en que lo que usted escriba, para hacer un salto de línea, le toca dar enter. ¿Ya? Por ejemplo, acá. Entonces yo coloco el texto y si lo quiero más pequeño, le doy doble clic aquí donde está la T. ¿Sí? Le doy doble clic para seleccionarlo todo y luego voy a buscar el panel de texto. Ese panel de texto, después de que ustedes lo tienen seleccionado el texto, lo sacan con control T, T de tetero. Entonces se les abre este panel. Si no se acuerdan del comando, lo pueden sacar o por esta letrica que hay acá, o si no se acuerdan tampoco, ventana, y se van acá donde dice carácter, ¿ya? Entonces ahí tienen todas las opciones que se pueden manejar con el texto. Por ejemplo, tipo de letra. Sí, aquí están todos los tipos de letra pues, que ustedes tienen instalado en el computador. Vamos a dejar ese que estaba. Estilo de letra, entonces aquí si la tipografía, digamos, tiene modo bold o modo regular o modo... Una preguntita. Ajá. ¿Es necesario esa tipografía o no puedes escoger otra? No, la que vos querás, no hay lío con eso. Listo. El tamaño, entonces lo que me está preguntando el compañero ahorita, mire, el tamaño está aquí. ¿Sí? Si usted le quiere bajar, él viene desde 6 hasta 72, pero si en algún punto
digamos que esto está muy pequeñito, entonces usted puede, obviamente con el teclado, hacerlo más de 62. Por ejemplo, supongamos que yo lo quiero de 150, lo especifico allí y ya. Lo otro es el espaciado interlineal. Mire que si yo, aquí están las dos líneas muy juntas. Entonces, si yo le doy aquí automático, ella me va a dar el espaciado de acuerdo al tamaño de letra. Si yo lo quiero disminuir, entonces simplemente con el texto así seleccionado, presiono Alt y la línea, las flechas del teclado, hacia arriba y hacia abajo. Por ejemplo, ahí le estoy presionando hacia abajo. Entonces, mire que él está corrigiendo allí el espaciado interlineal. Este es otra característica que tiene el texto. Bueno, en este caso este lo va a dejar pues en automático porque finalmente va a salir en una sola línea. Y hay otra característica que es esta, que esto es lo que comúnmente se conoce como kerning. Perdón, como tracking, porque este es el kerning, este de acá. Entonces, el tracking. ¿Qué es el tracking? La separación de cada una de las letras entre sí. Entonces, mire, si yo le añado, por ejemplo, aquí 200, mire que ahí cada letra se separa de la otra en una distancia. Yo también la puedo cerrar, o sea, las puedo juntar. Mire, por ejemplo, ahí queda menos 100. En 0, pues es como viene la letra. ¿Cómo lo hacen eso de manera automática también? Con Alt y las flechas del teclado hacia afuera o hacia adentro, es decir, hacia la izquierda o hacia la derecha. Seleccionan y Alt hacia afuera o Alt hacia adentro, dependiendo obviamente de lo que quieran. ¿Listo? Aquí hay variables visuales, por ejemplo, que quede más gruesita, que todas sean mayúsculas, que, por ejemplo, tenga subíndices o superíndices cuando ustedes vayan a expresar, por ejemplo, centímetros cuadrados o cosas así. Pues también están esas opciones. Y un tema de corrección de lenguaje, que aquí también a veces salen, yo lo tengo desactivado, pero ustedes pueden también corregir ortografía aquí, ¿sí? De acuerdo al lenguaje que tenga, pero pues actualmente yo lo tengo desactivado. Otra cosa que es bastante interesante es que ustedes pueden alinear aquí, alinear a la izquierda, a la derecha, centrado, justificado, central, a la izquierda, a la derecha, bueno, dependiendo de lo que quieran. ¿Listo? Este panel, bueno, y por supuesto aquí también está el color de la fuente. ¿Sí? El color que ustedes la quieran pintar y listo. Entonces, en este caso, yo la voy a dejar así. Lo que voy a hacer es hacer como un efecto, como si fueran unas letras doradas. Para eso le voy a decir Gradient Overlay. Y voy a venir por acá y voy a escoger no es que aquí no hay pues como gradientes por defecto buenos, pero supongamos este de acá y lo que voy a hacer es modificarlo. Entonces vengo acá, vamos a irnos por los tonos amarillitos por aquí, entonces ahí, un tono más blanco por acá, otro tono oscuro por aquí, entonces por ahí, supongamos, vamos a añadirle otros tonos por aquí. Listo, por ejemplo así, y le cierro acá y vamos a colocarla a 90 grados. Entonces mire el efecto que da. ¿Ya? Si yo quiero, creo que puedo guardar esta si no estoy mal. Entonces, por ejemplo, aquí le doy... no, aquí no me la permite guardar. Bueno, no, por aquí la vuelta es larga, hay que hacerlo por otro lado, pero después les explico cómo es el tema, aunque bueno, aquí yo sí la puedo colocar aquí, vamos a colocarla como metálico. Metal 1. Listo, entonces, bueno, no, claro que aquí lo que estoy haciendo es añadir un nuevo estilo de capa aquí. No, eso no me sirve. Bueno, dejémosla así. Ahí, y le voy a añadir una sombra paralela. Vamos a ponerla un poquito más cerquita, por ahí. Listo, ok. Ya para finalizar, entonces voy a añadir unos efecticos que son como una especie de brillo
pero esos brillos son añadidos como ilustración. Entonces, hago una capa nueva, póngale cuidado a lo que voy a hacer acá. Voy a seleccionar, voy a tomar selección de una sola fila, hago un clic, y luego selección de una sola columna. Entonces, para añadir a la selección, presiono Shift. Y mire que ahí cambia el icono del mouse. Aparece un más, te le doy clic ahí. Y aquí solamente me está seleccionando con esos elementos de selección de una sola fila y una sola columna, me están seleccionando solamente un píxel a lo largo de todo el documento en vertical y horizontal. Entonces aquí en el centro, mire lo que voy a hacer. Voy a tomar el gradiente, lo voy a tomar desde de blanco a transparente. Recuerden que para que me salga blanco sería aquí. Entonces cojo el primerito básico, y me voy a parar aquí en el centro, un degradado radial, aquí en todo el centro, y hago clic y arrastro hacia afuera. Entonces mire cómo va a quedar. Control D para deseleccionar, ¿no? Entonces mire cómo va a quedar la estrellita. Uf, quedó muy chiquitica, pero ven. Y yo la puedo cambiar con control T. Entonces mire, ahí quedó. Y ahí quedó, fue muy grande. Listo, por ahí. Entonces mire, ahí quedó la estrellita. Ahora, ¿qué hago? Esta la duplico. Y aquí, control T, la modifico. Vamos a colocarla un poquito más chiquitica. Duplico otra vez esta. Control T. Y la coloco allí. Entonces, mire, ahí me queda como si fuera una estrellita. Cojo las tres. Tengo aquí, mire, unir capas. Las capas que tengo seleccionadas. Entonces, mire, las tres se convierten en una. Le pongo, por ejemplo, destello. Y lo puedo ubicar. Vamos a colocarla un poquitico así giradita para que no se vea tan... Listo. Y esta la puedo colocar, por ejemplo, aquí. En esta esquinita de acá. Entonces mire el efecto que da sobre las letras. Entonces, por ejemplo, copio, arrastro con Alt, se la coloco aquí. Y bueno, puedo colocar otras. Obviamente, pues cambio el tamaño también, pues para que no vayan a ser tan... que no se vean todas como igualitas, pues. Y las modifico también por aquí así. Listo. Listo, entonces píllese ahí al final cómo queda el montaje final. Bien, entonces esa es la última parte. Ya al final, muchachos, cuando ustedes ya hagan lo del fondo, le apliquen los efectos de capa y escriban el texto aquí, le hagan estos detallitos, simplemente lo que van a hacer es que van a ir aquí, archivo, le van a dar acá grabar como y van a buscar la extensión JPG. Entonces le ponen acá su nombre. ¿Listo? Y le dan exportar. Aquí lo ponen si quieren a máximo. Le dan OK. Y el programa lo que hace es que les exporta a ustedes la imagen final, ya toda consolidada. Esta imagencita la van a subir a, ya les digo a qué ubicación. Perdón un segundito.